Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase de leer el acta. Perdón, sírvase de leer el orden del día. El orden del día. Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Orden del día para la sesión ordinaria de abril 11 de 2016. Primero, apertura de la sesión a cargo del presidente de la Academia. Segundo, lectura del acta de la sesión anterior. Tercero, disertación del académico don Ramón Gutiérrez y presentación del libro Francisco José de Caldas y las obras de ingeniería militar en la independencia de Colombia. Cuarto, mesa redonda sobre el tema expuesto. Quinto, cierre de la sesión, programación de conferencias y promoción del volumen 9 de apuntes para la historia de la ingeniería en Colombia a cargo del presidente. Leída el acta, señor presidente. Leído el orden del día. Aprueba la Academia el orden del día leído. Queda aprobado. Continúe con el orden del día, señor secretario. Primero, apertura de la sesión a cargo del presidente de la Academia. Bueno, un cordial saludo para todos ustedes que nos acompañan en esta nueva sesión de la Academia de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, en especial a los miembros fundadores, don Tomás Turriago y don Diego Tobón Echeverry, los miembros honorarios, señores miembros de número, coronel Ricardo Torres Valderrama, esperamos también a Jorge Galindo, que es coautor del libro, sí, es académico también de nuestra academia, no ha llegado. Jorge, bueno, Jorge. Presente. Jorge, por favor, pasa, ¿sí? Señores miembros correspondientes y asociados asistentes. Don Alberto Coradain, presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca. David Rubio, académico David Rubio, presidente del Patronato de Artes y Ciencias. Don Gonzalo Jiménez Escobar, es presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Don Alfredo Navas de Francisco, presidente de la Casa Caldas. Don Ramiro Zambrano Cárdenas, presidente de la Academia de Historia Militar. Pues a todos ustedes un cordial saludo y muy en especial al promotor de esta reunión, don Alberto Escobar Wilson White, director del Patrimonio del Ministerio de Cultura, por cuya gentil atención tenemos el patrocinio de la sesión de hoy, la entrega del libro y un refrigerio que se va a dar después de la sesión. A él y a los demás autores del libro que hoy vamos a presentar, a don Ramón Gutiérrez, a nuestro académico Jorge Galindo Díaz, don Luis Fernando González y al padre Gerardo Remolina Vargas, el rector de la Universidad Javeriana, quien se excusó por tener una cita urgente con el cardiólogo, pero nos mandó un escrito para que incorporemos en nuestra publicación que se llama Apuntes para la Historia de la Ingeniería en Colombia. Nuestra academia fue creada como grupo multidisciplinario hace más de 12 años y con el ánimo de generar visiones históricas de larga duración, como las geográficas y su afectación por las grandes o pequeñas obras de infraestructura, entre ellas las defensivas, como las planteadas y ejecutadas por Caldas, buscando incidir con ello en el muy difícil y necesario análisis histórico del tiempo presente, para lo cual siempre hay disponibles muchas conjeturas y pocas certidumbres. Damos de antemano de nuevo las gracias a los participantes en este evento, que sin duda está destinado a enriquecer nuestra visión de contexto, indispensable para la buena marcha de nuestra labor. Continúe con el orden del día, señor secretario. Segundo, lectura del acta de la sesión anterior. Señor secretario, sírvase leer el acta. Academia Colombiana de la Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, acta 113, correspondiente a la sesión ordinaria de la Academia realizada el jueves 18 de febrero de 2016
en la sede de la Academia Colombiana de Historia. La asamblea se citó mediante comunicación electrónica dirigida a cada uno de los miembros. Asistieron 6 miembros de la Academia y 12 invitados para un total de 18 asistentes. El secretario, don Alfredo Díaz, informó de la existencia de quórum para deliberar y leyó el orden del día para la sesión de hoy, 18 de febrero de 2015, 2016 debe ser, el cual fue aprobado por la Academia. Ver anexo número 1. Primero, apertura de la sesión a cargo del presidente y director de la Academia. Don Santiago Luque Torres, presidente de la Academia, abrió la sesión dando una cordial bienvenida a la Junta Directiva y a los miembros de número correspondientes y fundadores, a los expresidentes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y a los invitados especiales por su asistencia a esta asamblea, especialmente al conferencista del día de hoy, don Eberto Jiménez, y además promocionó el volumen 9 de los apuntes para la historia de la ingeniería en Colombia. Segundo, lectura del acta de la anterior sesión. El académico y secretario académico general, don Alfredo Díaz Picalúa, leyó el acta de la sesión anterior, la número 112, la cual fue aprobada por la Asamblea. Tercero, presentación del informe de gestión y balance de nuestra Academia presentado por el presidente de la Academia y fechado diciembre 31 de 2015. El presidente de la Academia, don Santiago Luque Torres, presentó el informe de gestión y balance para el año 2015. El informe y balance fue aprobado por unanimidad. Cuarto, conferencia del académico don Eberto Jiménez Muñoz, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, modelo en América en el periodo de 1966-1970, y el despegue del macroproyecto de Chingaza-Teusacá. Ver anexo 3. Bueno, hay varios anexos que no los vamos a leer, o si no nos demoraríamos toda la sesión. Se repartieron electrónicamente los anexos. El académico Jiménez dio lectura a su ponencia. Quinto, mesa redonda sobre el tema expuesto. Intervinieron Eva María Uribe, gerente actual de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y los académicos Álvaro Pachón, Diego Tobón y Julio Mendoza. No habiendo nada más que tratar, se levantó la sesión. Sexto, almuerzo de trabajo. Santiago Luque Torres, presidente. Alfredo Díaz Picalúa, secretario general. Leída el acta, señor presidente. ¿Aprueba la Academia el acta leída? Queda aprobada. Continúe con el orden del día, señor secretario. Tercero, disertación del académico don Ramón Gutiérrez y presentación del libro Francisco José de Caldes y las obras de ingeniería militar en la independencia de Colombia. Buenas tardes. Señores académicos, señores participantes de esta presentación del libro, quiero agradecer muy especialmente a la Academia Colombiana de la Historia esta posibilidad de referirme a una tarea que siempre nos ha importado desde el punto de vista histórico, que es la de la ingeniería militar y particularmente de los esfuerzos realizados en América para organizar esta tarea que tiene como pionero realmente a Francisco José de Caldas. A comienzos del siglo XVIII se crearía en España la primera organización profesional de base científica del reino, el Real Cuerpo de Ingenieros Militares. Confluirían para dar forma a este acontecimiento la asunción de los Borbones al dominio de la monarquía española, el prestigio de los ingenieros militares franceses organizados bajo la tutela de Vauban y la presencia de ingenieros que habían acompañado en Flandes a la incipiente Academia de Sebastián Fernández de Medrano. En 1711, bajo la conducción del ingeniero flamenco Jorge Próspero de Borbón, se daría forma a la configuración de un núcleo básico de profesionales, entre los cuales se contarían figuras como Ignacio de Salas, uno de los pocos españoles del grupo, traductor del Tratado de la Defensa de las Plazas de Vauban al castellano en 1743, y que sería designado como ingeniero militar y gobernador en Cartagena de Indias posteriormente al ataque de la escuadra inglesa de Vernon. La organización del Real Cuerpo
integrado al sistema militar español, se completaría precursoriamente con la creación de la Academia de Matemáticas en Barcelona en 1739, que atendería a la formación y capacitación de los ingenieros que habrían de actuar en España y sus colonias. Esta academia funcionó hasta 1803, cuando sería trasladada a Alcalá de Henares. Si desde el siglo XVI había tenido neta predominancia el protagonismo de los ingenieros militares italianos, y en el XVII la influencia francesa y holandesa se destacaba en los tratadistas, fue claro que el éxito de las teorías del ataque y defensa de las plazas fuertes sostenidas por Bonn pesaría durante todo el siglo XVIII. Baste, por ejemplo, señalar que el más notable de los ingenieros militares que actuaron en la Nueva Granada, Antonio de Arévaro y Porras, había realizado su ejercicio de graduación aplicando los sistemas bélicos de Vauban. Hacia 1750 la estructura del organismo estaba integrada por 150 ingenieros, con clara predominancia española, aunque subsistían algunos procedentes de Italia, Francia e Irlanda. Para un accionar eficaz, se había creado comandancias de ingenieros en México, en el área del Caribe y en Lima, agregándose luego los de la Capitanía de Chile y el del Virreinato del Río de la Plata. El cuerpo de ingenieros tuvo en ese periodo momentos en que estuvo articulado con el cuerpo de artilleros, hasta que en 1762 se separaron sus funciones definitivamente, ratificadas en las ordenanzas militares de 1768. Un par de años después, se crearía también el Cuerpo de Ingenieros de Marina, que tendría presencia importante en América. Estaba claro en el siglo XVIII que la economía del Imperio Español se sustentaba en buena parte en la producción minera americana y que el crecimiento de las flotas navales de las potencias europeas, que buscaban el dominio territorial o el apresamiento del sistema de la flota de galeones, concebido en sí misma como una suerte de fortificación flotante, marcaba una singular importancia en asegurar un sistema defensivo de fortificaciones costeras en los puertos de acopio y transferencias de las riquezas americanas. En este sentido, la inversión de la obra pública que realizó España en América desde el siglo XVI privilegió sobre todo atender al sistema de fortificaciones portuarias. Esta circunstancia apuntó a concentrar ingenieros en los núcleos urbanos marítimos y sobre todo a buscar aquellos que tuvieran experiencia en construir sobre el agua. En este sentido, los ingenieros que trabajaron en Cádiz fueron preferentemente seleccionados. Si bien la importancia que significaba para la arquitectura, el equipamiento y aún para el urbanismo americano, la presencia de ingenieros fue retaseada con muy poco sentido de claridad estratégica por parte de la colonia española. En el mejor de los casos, solamente un tercio de los ingenieros militares del Real Cuerpo tendría presencia en América, donde se jugaba la economía del imperio, mientras los otros 2 tercios se localizaban en las actividades de España, muchas de ellas burocráticas. Para darnos una idea, había más ingenieros en la costa de Granada que en México. España no tuvo interés en formar ingenieros militares americanos, a pesar de las recomendaciones que hacían algunos de sus oficiales. Uno de ellos, Simón Desnaux, en 1777 y desde México, reclamaba la formación de academias similares a las de Barcelona para Nueva España, para Lima y en Nueva Granada, para dar oportunidad de tener más profesionales capacitados. La evidencia de la desconfianza en los americanos se verifica en que España creó, sin embargo, academias de ingenieros en Orán en 1732 y en Ceuta en 1739, desde las cuales arribaron varios ingenieros a América, pero nunca se optó por capacitarnos en nuestra tierra. A ello debemos agregar el rechazo de los ingenieros españoles a pasar a América, que fue bastante frecuente, a pesar de que se presuponía una mayor graduación en caso de ser nominado para ello. Contrasta esta circunstancia con el hecho de que en el siglo XVIII fue habitual que los ingenieros militares que estaban en América asumieran funciones políticas y administrativas, por tratarse de personas que tenían rango militar y una formación selecta en el dibujo, las matemáticas y la construcción. Como ejemplo, en Sudamérica, 2 de ellos llegaron a ser virreyes, como Joaquín del Pino en el Río de la Plata y Ambrosio Higgins en el Perú. Muchos otros serían gobernadores de regiones o alcanzarían altos cargos en el propio Real Cuerpo de Ingenieros, como Carlos Cabrer, que actuó en Nueva Granada y fue comandante en jefe de la institución a su regreso a España. La circunstancia de la formación, su inserción institucional y la responsabilidad de las tareas que comprendían no solamente las obras militares, sino en muchos casos las de arquitectura civil, por carencia de arquitectos académicos en América, ubicaban a estos ingenieros como personajes paradigmáticos de la Ilustración hispana. En algunos casos, como en Nueva Granada y México, los problemas derivaban de su localización en los puertos
donde atendían prioritariamente los trabajos de fortificación, como en Cartagena de Indias o Veracruz, mientras los virreyes reclamaban su presencia para atender las obras urbanas que creaban la escenografía de una gestión exitosa. Así, el Palacio Virreinal de Bogotá fue proyectado en 1781 por el ingeniero Juan Jiménez Donoso, radicado en Cartagena, aunque no llegaría a realizarse, mientras que el virrey de México secuestró a un ingeniero, afincándolo en la capital para que atendiera obras civiles y religiosas, a pesar de las protestas de los que exigían atender las urgencias prioritarias de las defensas. Fue así como el ingeniero Luis Díaz Navarro, de importante actuación en México y Guatemala, quien no había pasado por la Academia de Barcelona y se lo había incorporado por su práctica constructiva en Cádiz, de la misma manera surgieron, ante la falta de profesionales orgánicos, los llamados inteligentes en arquitectura, procedentes del sector militar o de órdenes religiosas, que con experiencia en el dibujo, las matemáticas y la construcción ayudaron a reparar las carencias de una academia americana. Tal sería, por ejemplo, el caso del capitán del Real Cuerpo de Artillería, Domingo Cajiaqui, en Nueva Granada, autor de destacadas obras civiles y religiosas. Los múltiples intentos de dar formación a ingenieros voluntarios o capacitar formalmente a profesionales con la creación de escuelas de dibujo, de geometría o de matemáticas que se hicieron en Venezuela, Buenos Aires, Santiago de Chile, Guatemala o Bogotá, no encontrarían aprobación de la monarquía ilustrada, que mientras tanto proclamaba prioritaria la capacitación de los artesanos. Lo propio habría de suceder con la formación de los arquitectos. Si bien España creó en 1785 la Academia San Carlos en México, dedicada a las tres nobles artes de la arquitectura, la escultura y la pintura, e inclusive envía a los profesores españoles para la enseñanza, en realidad la tarea estaba fuertemente subordinada a la visión pragmática del despotismo ilustrado. El ejercicio del poder se manifestaba en que la totalidad de los proyectos realizados en cualquier parte de América, de obra civil o religiosa, debía ser aprobado en la Academia de Madrid. En el cuarto de siglo que operó este sistema impuesto por la monarquía, ningún proyecto de los que fueron mandados desde América fue aprobado en la Academia Española, inclusive los de los propios profesores españoles que ellos habían enviado y que, según las opiniones metropolitanas, se habían corrompido en el contacto con los americanos. Además, con la soberbia centralista, luego de demorar varios años la hechura que ellos harían de los buenos proyectos, ninguno de los diseños enviados desde España fueron realizados en América. La máquina de impedir, ilustrada, funcionó a la perfección. La respuesta americana fue pragmática. La Catedral de Bogotá y el Observatorio Astronómico fueron realizados por Domingo Petrés sin enviar nada a la Academia madrileña, que con certeza hubiera impedido la realización de las obras que hoy se aplauden. Atenta a esta realidad de pertenencia a una élite ilustrada, la división planteada por el género independentista significó una fuerte presencia realista en las estructuras del cuerpo orgánico y la migración y regreso a España debido a la ausencia de una numerosa participación criolla. Sin embargo, los requerimientos de la guerra y las fragmentaciones ideológicas llevarían a muchos militares de la propia España a pelear junto con las tropas napoleónicas que invadían su país. El ejemplo de los afrancesados muestra en definitiva lo confuso de la situación general, los cambios de bando y el desplazamiento de muchos de estos ingenieros. Un caso notorio es el del ingeniero Santiago Arcos, que acompañaba a las tropas francesas derrotadas en Bailén, teniendo enfrente en las filas españolas a José de San Martín. Poco tiempo después, Arcos será el ingeniero que acompañará a San Martín en el cruce de los Andes para liberar a Chile. En este contexto, y en el vértigo de las insurrecciones independentistas, la formación de los profesionales que pudieran atender a las condiciones de defensa y ofensiva tuvieron que surgir de las capacidades y experiencias inorgánicas que los cuerpos de voluntarios patriotas formaron frente a las milicias, sobre todo a partir de las expediciones punitivas, como la de Morillo, que no solamente venían de derrotar a su propio invasor en España, sino también traían cuadros formados en la experiencia de la guerra. En algunos casos, capacitaciones locales, como la que realiza José Antonio de Sucre en Venezuela, posibilita el contar con algunos recursos profesionales en esta etapa histórica. Es aquí, en este contexto, donde puede comprenderse la grandeza de la actitud de Caldas al asumir el papel de ilustrado criollo, formado autónomamente en sus lecturas y experimentos, que abandona los sitios de la ciencia y que caerá él, como muchos otros de sus compañeros, en el ejercicio de su búsqueda plena de libertad. Caldas da origen al primer intento de capacitación de ingenieros militares a partir de sus lecturas, su notable biblioteca lo evidencia, y a una práctica que por las características de la guerra local
se centraba en un tipo de fortificaciones de campaña con emplazamientos basados en el control de las vías de comunicación, tanto terrestres como fluviales. Su discurso inaugural, una pieza que por su contenido merece particular ponderación en distintos aspectos, como se hace en este libro, es una obra bibliográfica precursora, contemporánea a la que se edita en Montevideo en 1814 por Enrique Pallardel, que había estado trabajando en los alzamientos independentistas de Perú y el Río de la Plata. Pero también el manuscrito del curso de fortificación que copiaron sus alumnos y que sigue los lineamientos generales del Tratado de Pedro Lucuse de 1772, con el que se formaban en la Academia de Barcelona, muestra la voluntad de capacitar y organizar una milicia de cara no solamente a la independencia, sino al futuro gobierno, una vez resueltos también los conflictos regionales. La prematura muerte de Caldas y de varios de sus discípulos, la adscripción forzosa de otros a las fuerzas realistas, nos dejan, sin embargo, las evidencias de una tarea realizada en el territorio y la pasión por atender la demanda de un hombre cuya sabiduría se completaría no solo en la expresión de sus conocimientos, sino en su compromiso militante por dar su testimonio final a la causa americana. Para la realización de este libro hemos contado con el apoyo inicial del Centro Arbeláez Camacho de la Universidad Javeriana, a cargo de Juan Luis Izaza primero y de Lina Beltrán posteriormente, así como con María Mercedes Ladrón de Guevara, quien hizo la tesonera transcripción del manuscrito del curso que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Bogotá. Con ellos hemos gestionado y obtenido planos del Archivo Histórico Militar de Madrid, del Archivo de Indias de Sevilla y del Archivo Histórico Nacional de España. Alberto Escobar Wilson White me ha acompañado en la coordinación de este libro y Celia Armenteras lo ha hecho en la tarea editorial. Agradecemos también a Rodolfo Ballín, a José Manuel Restrepo Ricaurte y también a los demás autores que nos acompañaron, que han hecho posible, junto con las instituciones que lo editan, este esfuerzo por rescatar la última epopeya de Caldas en el bicentenario de su muerte. Muchas gracias. Voy ahora a pasarles algunas de las imágenes de estos planos y de la documentación que hemos incorporado al libro. La figura de José Francisco Caldas implica, como todos ustedes conocen muchísimo, una visión cultural y científica de un vasto alcance. El haber abandonado buena parte de sus trabajos, desde la parte legal, en su condición de abogado, hasta la parte científica, en el Observatorio Astronómico, hasta organizar esta tarea de formación del conjunto de ingenieros militares, marca entonces un punto de referencia muy claro, que está apoyado en las tareas que él venía realizando muy claramente a través de este atlas inédito que fue marcando la posibilidad de un reconocimiento del territorio, mostrando además su dominio de la geografía de las distintas regiones del país. Entre 1811 y 1815 se planteó entonces este recorrido con distintas etapas de un itinerario que le permitió vislumbrar las posibilidades que tenía de estructuración y de organización la defensa del territorio. La publicación del discurso preliminar que Caldas realiza como formación del cuerpo militar, del cuerpo de ingenieros en la República de Antioquia, en 1815, es uno de los documentos bibliográficos más interesantes para el tema americano, y yo diría que de los primeros que se muestra en este sentido,
Caldas tenía en su biblioteca el primer tomo realizado en América, publicado en México en 1744, por Félix Prosperi, un ingeniero militar que tenía su sitio en San Juan de Ulúa, en Veracruz, y que constituye una obra, como le decía, publicada en México en 1744, que era sumamente rara. Hoy se conocen nada más que 2 ejemplares, uno que está en Barcelona y otro en Madrid. No conocemos ejemplares en México y Caldas lo tenía en su biblioteca, es decir, que por lo menos fue un libro que llegó a Sudamérica. Aquí tenemos una de las piezas interesantes, el escudo de Antioquia, que se encuentra en el Archivo General de Indias. Algunos de los fragmentos de los planos de reconocimiento de Caldas. Estos planos, algunos de ellos proceden del Archivo Histórico Militar de Madrid, otros del Archivo General de Simancas, otros del Archivo General de Indias en Sevilla, y muestran la posibilidad de una recopilación importante de la documentación gráfica, incluyendo hasta este plano grabado en Francia, de la carta del río Magdalena que había realizado Caldas. El plano militar de las fronteras del sur del estado de Antioquia, la trayectoria del río Cauca, los fuertes de Bufú, que son los que marcan, digamos, la primera acción de una instalación de fortificación pasajera, pero ya consolidada, que además agrega baterías o rebellines en distintas partes, en una secuencia que permitía controlar la posible navegación sobre el río Cauca. El Fuente del Telégrafo, en la misma zona. El libro de Lucuse, que es quien marca de alguna manera, como bien ha explicado Jorge Galindo en el libro, la importancia que tuvo en la formación de los ingenieros militares españoles y que fue el primer texto de la Academia que encuentra, digamos, una ratificación en esa formación de tipo institucional que se planteaba. Un plano realizado de la zona de la batalla de Tambo, que nos muestra también esa notable, digamos, poder de manejo de la cartografía, realizado por Martín Petri en 1818, después de fusilado Caldas. Y también estos planos de Alejandro Vélez, que acompañó a Caldas en una época, después trabajó para los españoles, para los realistas, y finalmente regresó a las filas patriotas cuando pudo hacerlo. Planos de Río Grande y Marinilla, pero también los hay de Tunja y de otras ciudades como Ibarra o Otavalo en el territorio ecuatoriano. Es decir, que es un conjunto de documentación realmente muy importantes. Y terminar con esta placa que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, de perpetuo desagravio de la Madre España a la memoria del inmortal neogranadino Francisco José de Caldas, el 19 de octubre de 1816, realizada en su 108 aniversario, es decir, en 1924, por el Gobierno de España. Muchas gracias. Tiene la palabra el académico Jorge Galindo Díaz, coautor del libro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hacer una presentación muy breve, que está muy referida al trabajo que se hizo sobre el manuscrito. Hace ya unos 7 u 8 años, Ramón Gutiérrez tuvo la gentileza de invitarnos a algunas personas a escribir algunos capítulos que acompañaran la transcripción del Tratado de Caldas, y en el caso particular desarrollé un par de capítulos.
un par de capítulos, en ese momento tratando de relacionar el Tratado Manuscrito de Caldas con el Tratado de Pedro de Lucuse, y especialmente las enseñanzas que se daban en la Academia de Matemáticas de Barcelona durante el siglo XVIII, que a mi modo de ver es el gran crisol en donde se juntan prácticamente todas las teorías que sobre tratadística moderna se estaban dando en Europa del 16, 17 y 18. Cuando ya se tenían los capítulos escritos y el manuscrito estaba, se había podido transcribir, era legible, encontramos una cosa muy singular, y es que el manuscrito no tenía las ilustraciones, es decir, hacía muchísimas referencias a láminas, a trazados geométricos que lamentablemente desaparecieron. El original está en la Biblioteca Nacional aquí en Bogotá. Yo incluso me tomé la molestia de ir a mirarlo, me parecía importante verlo, tocarlo, y efectivamente no tenía los dibujos. Y se hacía difícil entonces poder entender el manuscrito, en la medida en que no tenía los dibujos, y afortunadamente teníamos tiempo, el tiempo fue lo que más tuvimos, y gracias a estudiantes míos en la Universidad Nacional, pudimos reconstruir algunos de ellos, no todos porque habría sido una labor muy compleja, pero pudimos hacer algunos que acompañan la edición que ustedes van a conocer hoy. A partir de allí entonces dije yo, cuando ya surgió la posibilidad de estar aquí delante de ustedes y hacer una nota muy breve, dije pues yo quiero hacer un comentario sobre ese aspecto particular que me parece importante. No vale la pena volver a decir aquí lo que ya en el libro escribimos, sino que hacer como una cosa un poco al margen que se me fue ocurriendo ya en la última etapa del libro, y es la importancia que tiene la geometría práctica en la obra de Caldas, entendiendo que la geometría, por lo menos hasta el siglo XVIII, se dividía en dos categorías, se hablaba de geometría especulativa y geometría práctica. La geometría especulativa era aquella de carácter puramente teórico, la geometría clásica, la euclidiana, y la geometría práctica era básicamente la que se aplicaba a casos concretos del diario vivir. En el campo de la arquitectura era importantísima la arquitectura práctica, pero también lo era en el tema de la ingeniería naval, los que construían y diseñaban y construían barcos, y también lo era en el campo de los carpinteros que requerían de la geometría para poder trazar las armaduras de cubierta. Entonces era realmente una disciplina, no podemos decir que una ciencia en el sentido estricto, pero sí una disciplina derivada de la geometría especulativa que tuvo muchos seguidores, y me maravilla a mí particularmente ver cómo Caldas es un enorme conocedor de la geometría práctica. La geometría práctica está presente en la tratadística clásica. Voy a hacer una introducción muy breve, más como para fijar algunas ideas. La tratadística clásica, hago yo referencia a todos aquellos libros, aquellos tratados de arquitectura militar que empiezan a ser publicados prácticamente desde la invención de la imprenta. Hay textos impresos sobre fortificaciones desde 1500, y desde esos primeros libros muy tempranamente, inicialmente en Italia, luego en Francia y luego en España, van a ser como los tres grandes nodos de publicación. En estos tratados de arquitectura militar, el tema de la geometría práctica es desde el comienzo un tema muy importante, que cada uno lo aborda de manera distinta y de manera particular. Un autor, por ejemplo, que tengo aquí, Pietro Cataneo, en 1554, hace una aplicación directa de la geometría al trazado de un recinto abaluartado. En ese momento lo más importante es poder trazar adecuadamente el perímetro de una fortificación a partir de polígonos regulares, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, y abaluartarlos, es decir, colocarle en las puntas, en los vértices, estas estructuras en forma de punta de lanza que se prolongan sobre el terreno, y que son básicamente los sitios donde se van a utilizar para colocar ahí los cañones que van a generar la parte más agresiva de la acción bélica. La geometría era un recurso importantísimo para poder trazar, casi que yo podría decir que si no estaba rigurosamente apegado a las pautas geométricas, se daba por descontado que el recinto no quedaba bien construido, y había también mucha razón, no solamente era
un mito, sino que habían una serie de normas y principios, como por ejemplo el alcance del tiro del fusil o el alcance del tiro de cañón, que determinaban las dimensiones de las partes de la fortificación. La geometría práctica empieza a volverse en el campo de la arquitectura militar un tema siempre básico e introductorio, es decir, ningún tratado de fortificación lo puede dejar de lado y casi que obligatoriamente va a dedicar sus primeras páginas a explicar de manera detallada, a partir de ejercicios muy simples que van creciendo progresivamente en complejidad, para poder llegar al trazado de formas regulares muy complejas e incluso de ver cómo a partir de formas regulares se pueden abordar sitios de planta irregular. Aquel que no sea capaz de abordar lo regular, se dice, tampoco será capaz de resolver la fortificación en lugares irregulares. Autores como Cristóbal de Rojas, español, que escribe en castellano, cuyos títulos van a ser además muy comúnmente empleados, no solamente por los estudiantes de ingeniería militar en España, sino que también por gente que podía adquirir los libros en América, básicamente en México, Argentina, Perú y lo que hoy en día es Colombia, podían tener acceso a los libros que generalmente empezaban en sus primeras ediciones trataban de contar con buenas ilustraciones que los hacían atractivos y que facilitaban el comercio. Cristóbal de Rojas publica este tratado de fortificación en 1598 y, por ejemplo, solamente para mencionarlo, en las primeras páginas deja muy claro, yo ahí lo tengo subrayado, subrayado la importancia de la geometría práctica como una disciplina que debe ser conocida por todo aquel que decide acometer la tarea de la fortificación. Y por supuesto, parte de la geometría y de la aritmética más elemental para ir formando a aquel que no conoce el tema en los principios. Podríamos decir que aquí hay, evidentemente, para el campo de la ingeniería y para el campo de la arquitectura, una introducción, una preocupación por la formación de un conocimiento básico, de un conocimiento matricial, a partir del cual se puede ir estructurando un conocimiento mucho más complejo. Cuando uno habla de Caldas, precursor de la ingeniería, lo tiene que además tratar de entender en el contexto que le corresponde, o sea, qué parte de la ingeniería es la que Caldas intenta introducir en el contexto colombiano. Y particularmente veremos cómo es, de manera muy especial, el conocimiento de la aritmética y la geometría práctica aplicada. Y además, lo mencionaré al final, intenta también poner en conocimiento de sus contemporáneos una de las obras más importantes, como es la obra del ingeniero francés Bernardo Belidor, que se considera por muchos como el primer tratado moderno de ingeniería. El tema entonces tenía muchísima importancia y, como les digo, aparece como un elemento recurrente en todos los tratados de fortificación que podamos encontrar. Cité inicialmente un italiano, está un castellano, por ejemplo, que es un tratado holandés, Samuel Marulua, de 1627, que fue un tratado muy importante en Europa Occidental, del cual se conocen muchas copias, que además ya podemos ver que hay un mayor cuidado por las ilustraciones, como comentaba antes, ¿no? Aplicando además los principios geométricos a una cantidad de actividades que son útiles mucho más allá del arquitecto militar, al temas de agrimensura, a temas de partición de terrenos y lotes, a temas de predimensionamiento de algunos aspectos de la construcción, ¿no? A solución de problemas prácticos que se presentan en el día a día y que, por supuesto, también confluyen finalmente en los temas propios del trazado de los recintos militares. Otro, por ejemplo, un autor de origen francés, Jean Dubreuil, que firmaba con un seudónimo Simón de Vitambiu, también reproduce una serie de ejemplos que los pongo como modelo para que luego miremos cómo estos sirven en el Tratado de Caldas. Aquí, por ejemplo, empieza planteando cómo construir un recinto de planta cuadrada, 4 lados y 4 baluartes, y lo va haciendo progresivamente más complejo, pasando a una mayor cantidad de baluartes, y además aparece esto que vemos allí, que son las famosas tablas de fortificación.
Eran unas tablas con unas dimensiones a partir de las opiniones de diferentes autores. Messier Vauban o Messier Antoine Deville, cada cual tenía unas propias teorías que fijaban el tamaño de las partes del edificio. Ya dependiendo de las condiciones propias de cada lugar, el ingeniero militar adaptaba esas dimensiones y esa geometría al contexto particular. Aparecen también herramientas importantes desde el punto de vista de la expresión gráfica, como el tema de la perspectiva militar, que es una pseudoperspectiva, una representación tridimensional de los edificios sin acudir a un punto de fuga, como un mecanismo didáctico para poder explicar la complejidad del proyecto. Y libros que además cuando yo repasaba el manual el tratado de Caldas, libros que yo recordaba, por un trabajo de investigación que he hecho hace muchos años, me tocó hacer un recorrido por muchos de esos tratados de fortificación, y cuando leía el manuscrito de Caldas e intentábamos hacer las ilustraciones, me venían a la mente una cantidad de ejemplos que yo ya había conocido de antes, como por ejemplo la Escuela de Palas española de 1693, donde también aparece la importancia de la geometría práctica y los casos aplicados a temas muy concretos. Por ejemplo, en la parte inferior vemos un dibujo que está en perspectiva, donde se explican cada una de las partes de una fortificación en corte. Ese dibujo para mí fue fundamental cuando, leyendo el libro de Caldas, hubo que casi que volverlo a copiar y nos dimos cuenta que casaba perfectamente con lo que Caldas estaba planteando en su manuscrito. Este es un dato interesante que encontré en un trabajo en el cual participé también hace poco. Los tratados de geometría práctica en Europa llegaron a ser alrededor de unos 400 tratados diferentes, y especialmente en el periodo que va de 1700 a 1900 inclusive, se seguían todavía publicando tratados de geometría práctica. El puntito rojo, la estrellita allí, es el Tratado de Caldas, es poder encontrar, allí, eso creo que nos ayuda un poco a entender de qué manera el libro de Caldas no es un accidente, sino que está perfectamente contextualizado dentro de toda una corriente conceptual, una corriente de preocupación por desarrollar un tema, ¿no? Lastimosamente, pues sabemos que el libro queda manuscrito, era más pensado para ser el manual de clase de la academia que Caldas estaba empezando a formar. Y ahí cito las tres características básicas de la geometría práctica. Por un lado, siempre es una geometría que se desarrolla a partir de instrumentos, y eso también es un dato clave. Siempre se juega con el compás, se juega mucho con la regla, el compás, el transportador, a partir de una serie de procedimientos mecánicos que están muy bien reglados. En segundo lugar, toda construcción está debidamente justificado, nada aparece de la nada, todo obedece a algo, todo se formula a través de teoremas, axiomas, corolarios. Y finalmente, siempre se dice que la geometría práctica es un conocimiento aproximado, que no es del todo exacto y que puede estar sujeto a la adaptación que sufre en el momento en que el ingeniero militar, el arquitecto, conoce y se adapta a la condición del lote. Y para terminar, quiero ser muy breve, miremos cómo lo hacía Caldas. Estos son los dibujos que hemos reconstruido a partir del texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los podrán encontrar en el libro, cómo poder trazar una figura hexagonal y cómo a partir del hexágono poder ir levantando, construyendo los baluartes. No fue una tarea fácil. Cuando uno trácese un hexágono y marques el punto E, el punto F, el punto C, y no tiene ese dibujo, está como caminando a ciegas. Entonces, afortunadamente, como les digo, con algunos estudiantes de la universidad pudimos tomarnos el tiempo de ir haciendo este ejercicio. Nos hubiera gustado poder llegar a más, pero pudimos ir armando esa secuencia de los procesos de construcción geométrica que Caldas le iba diciendo a los estudiantes. Y ahí encontramos un valor singular, ¿no? Y es la capacidad geométrica del tratado, en la medida en que se amarra toda esa tradición que lo precede, por un lado. Segundo, el carácter didáctico del documento, es otra cosa que no podemos perder de vista. Es un documento que está pensado para ser llevado a unos estudiantes, quizá además unos estudiantes que no poseen un alto nivel de formación en matemáticas, que están apenas empezando, pero con un enorme interés a hacer una pseudo carrera de ingeniería. Y luego cómo ir trazando, como les decía yo, con el transportador, con el uso del compás, los diferentes elementos dentro del juego geométrico, hasta que finalmente se puede ir logrando
el dibujo final. Miren, por ejemplo, esto es lo que yo comentaba hace un ratito. Este es el corte con los elementos tal cual como los describe Caldas, y para poderlo hacer nos tuvimos que apoyar en ese texto del siglo XVI, porque era lo que Caldas estaba escribiendo, era casi como estar viendo esa figura del texto del siglo XVI. Ya Ramón Gutiérrez ha comentado, y en el libro lo hace muy bien, cómo Caldas tenía en su biblioteca muchos tratados de arquitectura, muchos libros además de matemáticas, lo cual da una nota de su interés por el tema, y que evidentemente los utilizaba, o sea, trabajaba sobre ellos y era capaz de reescribir sobre ellos. Y algunos ya casos muy concretos que incluso cuando uno los aborda, los asume, se da cuenta de la enorme complejidad. Para solamente citar un caso, paso muy rápidamente, citar un caso, cómo construir una fortificación abaluartada de planta cuadrada. Hicimos el conteo de cuántos pasos geométricos hay que dar, y para poder trazar ese cuadrado con 4 puntas, que se ve por encima muy sencillo, hay que hacer 38 pasos geométricos, que están debidamente contados, y cada uno es consecuencia del anterior. Si una línea se divide entre 2, se toma el punto medio, se levanta la bisectriz, se traza la perpendicular, ningún paso se puede dar sin haber hecho previamente el otro. Lo cual, como les digo, finalmente da cuenta del nivel de exigencia de organización mental que requiere el procedimiento. Y esto para citar solamente uno. Este es un caso de los más complejos. Esto es la parte que corresponde a lo que se llama un baluarte con oreja. Los baluartes en un momento dado tienen un borde que es curvo, formando una casamata, que es allí donde se colocan los cañones y quedan protegidos del ataque del enemigo. Pues para trazar esa forma tan simple, por ejemplo, que es la que está arriba, que es tomado de otro manuscrito del cual sí se conocen los dibujos, aquí abajo hemos dejado como la huella de todos los trazos geométricos. Hay que hacer alrededor de 64 trazos geométricos para poder llegar a ese dibujo que aparentemente es tan simple. Entonces es un poco eso, ¿no? Dentro de esa aparente simplicidad, lo que uno realmente encuentra es una enorme complejidad, una necesidad de un conocimiento profundo del tema y de un orden mental que es muy importante de conservar. Obviamente todo eso hace parte, querámoslo o no, de lo que es la disciplina del ingeniero militar y del arquitecto. Eso es un poco el recorrido que hicimos cuando nos pusimos en la tarea de reconstruir algunos de esos dibujos. Y luego, cómo la geometría es siempre un amparo, ¿no? En la medida en que yo trace mis piezas, como decía ahora Ramón Gutiérrez, un rebellín, una corona, un baluarte, en la medida en que todas estas piezas de ingeniería militar estén amparadas en la geometría, son eficientes y son cada vez más eficientes en el campo de lo militar. Y por último, es muy interesante ver cómo Caldas cita, conoce y transmite por primera vez en Colombia, y que yo sepa casi que en Sudamérica, la obra de Belidor. Belidor publica 3 libros muy importantes, pero quizá el más importante lo publica en París en 1729, se llama La ciencia de los ingenieros. Y en este libro está la base de la ingeniería moderna. ¿En qué sentido? En que por primera vez asume modelos matemáticos para el dimensionamiento de las partes del edificio. Es decir, el tamaño de un contrafuerte o el tamaño de una columna ya no es producto de un juego de proporción, sino que es producto de un juego de fuerzas que actúan sobre él. Cuando Belidor se pone en la tarea de explicar cómo dimensionar un muro de contención de tierras, tiene que acudir a las leyes de la física para poder llegar a una fórmula que explique el tamaño de las partes. Y eso lo hace Caldas. Lamentablemente Caldas no aborda todos los temas que Belidor en su tratado incluye. Belidor habla de muros de contención, habla de columnas que soportan arcos, habla de bóvedas para almacenes de pólvora. Quizá limitaciones de tiempo, quizá el saber que tenía unos alumnos que no eran muy duchos todavía en matemáticas lo limita, pero evidentemente hace un esfuerzo muy interesante por tratar de introducir el tratado francés en Colombia. Este es un dibujo que hicimos también a partir de la explicación que hace Caldas en su libro, que es muy parecida a la que incluye Belidor en su tratado del 1729.
y también en otro aspecto de cómo cómo disponer geométricamente la forma de los contrafuertes en los muros de contención de suelos. En conclusión, creo que la experiencia de abordar el Tratado de Caldas, por lo menos a nosotros como equipo de trabajo que somos, nos dejó muchas más enseñanzas de lo que quizá podemos transmitir a través de esos capítulos. Creo que tener la oportunidad en el país de tener ese manuscrito ya impreso, no tener que acudir a la Biblioteca Nacional y que descifrarlo, está en castellano del siglo XVIII, tenerlo allí al alcance de la mano es una gran ventaja. Creo que abre muchas puertas nuevas para investigar cosas nuevas, para entender todavía mucho más, no solamente el pensamiento de Caldas, sino también para tratar de ir al foco en la medida de cómo es que nace en Colombia la ingeniería y cómo es que prospera a partir de esta tradición que tiene su origen prácticamente en la Europa del siglo XV. No es más, muchas gracias a la gente que ha apoyado el trabajo del libro y por supuesto a ustedes por la presencia en esta tarde. Muchas gracias. Gracias, académico Galindo. Tiene la palabra don Luis Fernando González, coautor del libro. Muchas gracias por la invitación. Yo sinceramente no esperaba pasar al estrado a hablar. Venía a escuchar al maestro Ramón y a Alberto y a Jorge, pero ya montado en este caballo, hay que señalar algo y con respecto a el capítulo que escribí en el libro, que tenía que ver con los 29 meses de Francisco José de Caldas en la provincia de Antioquia. Y en razón obvia a que el tratado se escribió para el cuerpo de ingenieros o para la escuela de ingenieros o diferentes denominaciones que en la documentación existe, pues había que hacerle un contexto de las razones por qué Caldas va a dar Antioquia, por qué se forma esa escuela, por qué se hace ese tratado allá y no en otra parte. Y eso es lo que intento hacer en este corto trabajo, mostrando cómo en las relaciones de los ilustrados, fundamentalmente, más que Juan del Corral, que era el dictador, es José Manuel Restrepo, que había escrito precisamente una geografía de Antioquia y se había publicado en Bogotá, es quien lo invita realmente a que se vaya hacia Antioquia después de este proceso de reconquista. Es interesante ver también por qué de esa manera el pensamiento ilustrado cómo estaba incidiendo en unos procesos no solo de formación coyuntural de la escuela militar, sino también del pensamiento que hay detrás en términos de la educación. Creo que un tema que he trabajado antes y que sigo trabajando es cómo se ha pasado en los gremios. Hoy estuvimos hablando con Ramón y Alberto sobre el tema del gremio, la formación de los gremios a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y la irrupción de la academia a mediados del siglo XIX es un evento muy singular que se forme esa escuela de ingenieros militares en Río Negro, en un momento en que los gremios se estaban fortaleciendo, donde la acción práctica era determinante, la enseñanza de la ingeniería con la geometría, la matemática, etcétera, es una irrupción bastante rara, bastante difícil en este contexto. Y es muy interesante porque se van derivando hacia otros aspectos nunca pensados. Nosotros siempre hemos generalizado sobre unos aspectos en la historia de la arquitectura y la ingeniería en Colombia, incluso de la cartografía, la topografía, etcétera, que nos hacen ver una ausencia de ciertas acciones que en el ejercicio que hacemos en el libro, por culpa o por como disculpa la obra de Caldas, nos demuestra que no es así. Por decir algo, el caso que mostró el maestro Ramón Gutiérrez de Alejandro Vélez, nunca se piensa que hayan quedado
alumnos que siguieron desarrollando el proceso posterior de Caldas. Caldas crea la escuela, son pocos alumnos, pero no quiere decir que eso no sea un simiente para procesos posteriores. Vemos allí que él hace los levantamientos de los municipios, de las áreas urbanas de Río Negro, de Marinilla en Antioquia, pero también de Tunja, de Pasto, y aparecen en el archivo, que es algo destacable, General de Indias, aparecen otros planos en Ecuador, de ciudades o de pueblos de Ecuador, lo que nos indica una presencia de un alumno y una continuidad de ese conocimiento que no se pierde. Creo que más que la ausencia de una tradición académica es el desconocimiento y la falta de investigación de esa tradición académica. Y a través de este pequeño trabajo que hay allí, se quiere mostrar, digamos, ese cambio que hay a finales del 18 y principios del 19 entre los gremios, los artesanos, los maestros de obra, los alarifes y el inicio de esa formación profesional que hay allí. Las experiencias de Caldas en construir, no solo llevar a la teoría, a la tratadística, sino la construcción, por ejemplo, del fuerte de Bufú, en la frontera de Antioquia con Cauca, sobre el río Cauca, en el paso de Bufú, también implicó que hubiera recogido una experiencia de maestros de obra locales que lo acompañaron y que seguramente después de esa experiencia práctica desarrollaron algunas obras. No las conocemos porque tal vez no las hemos investigado de manera adecuada. Entonces lo que hago en este libro es mostrar ese contexto que había en los recintos urbanos, cuál era la característica arquitectónica, urbanística, ingenieril, topográfica, pero además poder mostrar cómo la intervención de la Escuela de Ingenieros fue una intervención que produjo resultados y que continuarían en el tiempo. Esperamos que, igual que los demás capítulos, sea una manera de abordar de otra manera los aportes de Caldas. Muchas gracias al maestro Ramón por invitarme, muchas gracias a Alberto por esta oportunidad de participar en el libro y por estar aquí en este evento. Tiene la palabra don Alberto Escobar Wilson White, coautor del libro y promotor de la edición. Hola, buenas noches. Pues yo hablo con doble camiseta porque hablo como parte del libro, pero también como director de patrimonio. Entonces, como ya varios lo han dicho, pues no voy a hablar de lo que escribí en el libro, para eso ya está el libro. Lo que sí me gustaría contarles es lo que no está escrito en el libro y es lo que implicó, la dificultad que implicó escribir este libro. Me sorprende ahora que, oyendo a Luis Fernando González, que mencionaba que una de las razones por las cuales Caldas había llegado a Antioquia era por José María Restrepo. Pues debo confesar que nosotros terminamos en la línea de hacer este libro por la biblioteca, por su biblioteca, pero 7 generaciones después. O sea, realmente nosotros cuando Ramón me invitó a que lo acompañara a la biblioteca de Restrepo, no sabíamos de la existencia del tratado, no sabíamos que él conservaba en su biblioteca una copia de ese tratado y fue justamente Ramón el que vio la importancia que ese documento tenía y la pertinencia de publicarlo. A raíz de ese momento entonces se vinculó al equipo María Mercedes Ladrón de Guevara, quien se encargó de encontrar la segunda copia que está en la Biblioteca Nacional y se inició ese proceso de cotejar las dos versiones que finalmente pues, fueron las que dieron pie al libro. Ha sido un largo recorrido ya de 8 años, que de alguna forma encierra también las dificultades que Caldas tuvo en su vida, yo creo, y que finalmente tampoco nunca pretendimos que coincidiera con el bicentenario de su muerte, es decir, eso tampoco lo contemplamos jamás cuando empezamos, así nos hubiéramos planteado este proyecto, sabiendo que el libro iba a salir en 7 años, pues creo que seguramente no hubiéramos arrancado. Ahora, como director de patrimonio, el interés ya de publicarlo, porque el libro estuvo, digamos, quieto muchos años,
nace sobre todo de la preocupación de que sentimos desde el Ministerio de Cultura que a veces el énfasis de la historia que nos cuentan está muy cifrado sobre la violencia, sobre las guerras, y yo creo que ya es el momento de que nosotros como colombianos empecemos a contar otra historia más vinculada con el esfuerzo y con el trabajo de muchos colombianos, seguramente de los que están aquí también, que con su trabajo han permitido que este país exista y que funcione. Cuando uno le pregunta a un colombiano sobre la guerra, seguramente arranca que con la independencia, después con la conquista y todo lo que sucedió con los indígenas, y luego que se rompió el florero, y luego las 9 guerras civiles del siglo XIX, y luego la guerra de los 1000 días, y luego los 50 años a raíz del 9 de abril del 48, y luego, ¿sí entienden? Y siento que ya es el momento de que empecemos a contar otra historia como la que Caldas finalmente se encargó de contar con su propio trabajo, y creo que ese es el esfuerzo que nos interesa en este libro, es decir, ese esfuerzo de ese colombiano que a pesar de todas esas dificultades, porque pues no deja de ser maravilloso que él aprendiera a través de los libros y que pudiera autoformarse y que hiciera lo que hizo, y que tan pocos colombianos conocieran todo lo que ha implicado su obra, y sobre todo que, como lo mencionaba también Luis Fernando, es una carrera de relevos. Solamente piensen que él soñaba con presenciar ese eclipse que se iba a presenciar, pues que iba a darse en España en 1820, porque no lo iba a poder ver desde América. Piensen también que es un discípulo de Mutis, que va a ser el encargado de dar la primera clase de matemáticas en este territorio. Es decir, no podíamos tener ingenieros, no podíamos tener gente en capacidad de construir si no sabía matemáticas, y únicamente hasta el siglo XVIII eso se pudo dar. Y va a ser justamente ese pequeño Lino de Pombo, que él decía que era su discípulo de matemáticas, el que va a ser el encargado de crear ese colegio militar, que nuevamente va a continuar con esa carrera de relevos, que va a terminar pues en la Constitución de 1867 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, pero gracias a un grupo de personas que previamente se habían beneficiado de ese Caldas, cuyo trabajo no termina, que eso digo, creo que nos perseguía a todos cuando hacíamos este libro, con ese fusilamiento de espaldas, además que algunos cronistas todavía recuerdan por el grito que dio, porque seguramente quería hacer muchas más cosas que la guerra no le permitió hacer, y pues por supuesto, y eso es inevitable mencionarlo, pues que se nos abre a todos los colombianos con un país que ojalá podamos construir desde la paz, y ya no más desde la guerra y el conflicto. Yo por esa razón de verdad pues quiero agradecerle por supuesto a todos los autores por la paciencia, por no haber perdido jamás el impulso y la esperanza de que este libro iba a salir, a personas ya específicas como Celina Rincón, que tuvo que liderar el último tramo de la publicación de este libro, al Instituto Colombiano de Historia y Antropología, que nos prestó su sello editorial justamente para que pudiéramos publicar el libro, a Santiago Luque, que también nos abrió las puertas de esta Academia de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, de la que esperamos seguir siendo aliados, porque todavía tenemos un largo camino juntos que recorrer, porque los colombianos todavía no conocen otros personajes, no ingenieros, pero sí artilleros, como Domingo Esquiaqui o el mismo Antonio de Arévalo, que estuvo más de 60 años en Cartagena y que permitió que todo ese sistema defensivo que hoy admiramos y que hace parte del patrimonio de la humanidad pudiera llegar a construirse. Ese patrimonio hoy en día está bajo el cuidado también del Ministerio de Cultura. Y finalmente agradecerles a todos ustedes que un día, lunes, han decidido venir al centro de la ciudad a compartir con nosotros la alegría de este libro que hasta el final ofreció dificultades. Hace apenas 2 horas llegó una sola caja con todos los libros, pues con los libros que vamos a poder repartir, así que les vamos a pedir por favor pues que nos den sus nombres, y pues tienen mi palabra de que les mandaremos por correo, porque apenas mañana llegarán el resto de los libros, el resto de ejemplares en la medida que vaya llegando. Así que de verdad muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, y pues en nombre también de la ministra de Cultura, que se excusó por asistir, pues gracias nuevamente. Bueno, realmente impresionante toda la presentación que hicieron los autores del libro, y se queda uno pensando, decía Ortega y Gasset,
en su libro La revolución de las masas, que los ingenieros somos unos salvajes. Y lo mismo después decía Marcuse en su libro El hombre bidimensional. ¿Por qué lo somos, según él? ¿Sí? Porque desconocemos los hombres de ciencia que están detrás de lo que practicamos y con aquello que nos ganamos la vida, porque cosificamos aquello que produjo la ciencia e ignoramos aquello que estuvo en mente de los creadores. Entonces la visión de Caldas es para nosotros, para esta academia, y yo creo que para nuestro mundo moderno, y lo dijo muy bien Alberto, ¿sí? Y nuestra situación aquí en Colombia, ¿sí? El momento de la sociedad de consumo, de la especialización de la gente, ¿sí? Es la visión del hombre que es obediente primero, que estudia Derecho por darle gusto a sus padres, por cumplir con la nobleza que se requería, ¿sí? En su condición de hidalgo, que después de cumplir con su carrera, ¿sí? No puede, o sea, su naturaleza se resiste a ejercer el derecho, ¿sí? Lo abomina, ¿sí? Y se dedica a lo que realmente quiera. Entonces, empieza de buhonero, empieza de arriero, termina de investigador, de geógrafo, crea todo aquello, es un autodidacta, ¿sí? Pero con aquella base humanística del derecho que aprendió, ¿sí? Con la educación de su casa, y crea todo ese cúmulo de ciencia y crea esa idea de la ingeniería militar para Antioquia, ¿sí? Para el país, y vislumbra la importancia de la geografía, ¿sí? Que seguimos ignorando los colombianos, la importancia de la geografía en todo para que nos cultifiquemos y para la ingeniería militar. Entonces, yo creo que pues, es una gran lección la que hemos aprendido, ¿sí? Y un gran valor para nuestra academia, y yo creo que para, en general, para lo que pretendemos hacer, de aplicar nuestros conocimientos a la ingeniería del momento, ¿sí? A la situación, a la historia del momento. Voy a dar la palabra a quien desea intervenir. ¿Alguien desea intervenir? Coronel académico de número, coronel Ricardo Torres. Gracias. Agradezco mucho esta oportunidad para resaltar aspectos desconocidos sobre la formación del coronel Francisco José de Caldas. Me llama mucho la atención lo que ilustran el académico Gutiérrez y el académico Galindo, y yo quisiera hacer algunas acotaciones para recabar y reafirmar lo dicho por ellos. En primer lugar, quisiera una anécdota, inicialmente les parecerá salida del lugar. Cuando el general Pershing, comandante del cuerpo expedicionario norteamericano, llegó a Francia, quiso agradecer la contribución del general Lafayette, aliado de Washington en la Revolución Americana y finalmente en la independencia de los Estados Unidos. Se trasladó al cementerio donde está enterrado Lafayette y se esperaba un discurso vehemente o algo parecido, y las palabras del general Pershing fueron: "Here we are, Lafayette". Yo quisiera parafrasear hoy en presencia de ilustres ingenieros militares, decir: aquí estamos, Francisco José. Esto que hemos visto de los
gráficos me lleva a señalar un punto específico. Aquí está marcando la ingeniería militar desde el punto de vista de la simbiosis con la artillería. Antes de la caída de Constantinopla, pues ya había la fortificación, sobre todo otro tipo de fortificación que no se basaba en la geometría práctica, sino más bien eran fortificaciones esbeltas y redondeadas, como el famoso castillo de Disney World en Orlando, unas fortificaciones que tenían por objeto, los defensores normalmente lo hacían con flechas, con jabalinas, etcétera, y así mismo. Con la aparición de la pólvora empieza a cambiar el concepto, y con la caída de Constantinopla viene la pérdida de la hegemonía de la ingeniería militar desde este punto de vista. Y tiene razón el académico cuando nos dice que la historia y las campañas militares no son la guerra de independencia, no. Si nosotros vemos la historia, inclusive la Biblia, nos habla, por ejemplo, de Jericó. Jericó, cuando Josué, al toque de las trompetas, derrumba los muros, nos dice, ya existía la fortificación. Y sabemos que existió la fortificación de Troya, por decir alguna cuestión, y ustedes habrán conocido cantidad de ciudades fortificadas, sobre todo en Europa. Con la caída de Constantinopla cambia el concepto de la geométrico y arquitectónico de la construcción militar, y cobra preponderancia la artillería, y luego marchan en paralelo o al unísono la artillería y los ingenieros. Y ya se han referido los académicos, por ejemplo, al coronel Domingo Schiacchi. Era un artillero, sin embargo, ahí está el Puente del Común. Eso es una obra de él, y la realizó un artillero, porque los artilleros tenían formación como ingenieros, así como los ingenieros tenían formación como artilleros. Y así lo vemos a lo largo y en el devenir de las diferentes circunstancias. Y hay un aspecto interesante. La ingeniería en sus comienzos era netamente militar porque había que proteger a una población. Después derivó a la ingeniería civil, pero en eso, ¿qué obras se hacían? Todas las obras que se hacían tenían por objeto la defensa y la protección de la población civil, pero habían unas obras de interés social también, que eran las iglesias. Y entonces los sacerdotes, los padres, se prepararon también como grandes arquitectos y constructores. El académico Gutiérrez nos hablaba de Domingo de Pretel, o Pretés. Fray construyó la catedral y construyó el acueducto, el primer acueducto de Bogotá, porque ellos, por necesidad de la construcción de los templos, pues también tenían conocimiento de ingeniería. Se ha referido a Antonio de Arévalo y a otros ilustres ingenieros militares españoles en Cartagena. Yo quiero hacer mención de uno que no se ha tenido en cuenta. Nosotros oímos hablar frecuentemente de don Blas de Lezo como el héroe y defensor de Cartagena. Yo no lo quiero demeritar, pero el verdadero vencedor de Vernon fue el coronel de ingenieros Carlos Desnó, el ingeniero de la Plaza Fuerte de Cartagena. Actuó como artillero defendiendo el castillo de San Luis,
hasta que ya no pudo, fue completamente vencida y derruida la fortificación por los cañones de Vernon y se trasladó al fuerte de San Felipe. Y allí asumió como castellano, defensor de ello, como ingeniero, y era a su vez el director de la artillería, por lo que ya les he mencionado que la formación de los ingenieros llevaba conocimientos de artillería, así como los artilleros tenían conocimiento de ingeniería. Y fue finalmente el coronel Carlos Desnó quien abre las compuertas y se lanza al asalto, a la bayoneta y derrota a las huestes de Vernon. Y él no aparece en ninguna parte, pero es una ilustración de lo que hemos sido los ingenieros militares desde épocas remotas como ingenieros de combate. Los ingenieros militares somos ingenieros de combate y ahorita en estas horas aciagas de la República, a la vez que hacemos construcciones, pues nos toca combatir también. Quiero añadir algo a la figura brillante de Francisco José de Caldas. Todo está dicho, su capacidad de ser un abogado y comerciante, lo que llevaba dentro de él y ser capaz de atender los requerimientos de los dirigentes de la República de Antioquia y no solamente fundar la Escuela Militar de Ingenieros de la República de Antioquia, sino que simultáneamente con eso admiremos en Caldas su capacidad como ingeniero metalúrgico. Caldas fue capaz de fundir cañones. La batería que mandaron a combatir en Calibío, esos cañones, yo estoy seguro que hoy en día todavía la industria militar de Colombia no ha hecho lo que hizo Caldas, haber fundido esos cañones que llevó otro ingeniero, el fogoso Gutiérrez de Caviedes, a la batalla de Calibío. Y todas las ejecutorias de él, no solamente en ese campo, sino todo lo demás que lleva nuestra gratitud perenne a los que heredamos de él, en esas palabras que encontramos en el discurso de creación de la Escuela de Ingenieros, de vencer o morir. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Por favor. Yo quisiera preguntarles a los honorables académicos algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Es las razones un poco más explícitas de por qué a Caldas no se le dio un cráter en el lado oculto de la Luna, sino a Garavito. Desafortunadamente, pues, nos han llegado ese tipo de historias como muy por encima y yo quisiera pedirles a quien tuviera este tipo de conocimientos detallados que nos contara por qué se excluyó a Caldas de tener un cráter en el lado oculto de la Luna y se le dio a Garavito. Sin considerar ser el poseedor de la verdad revelada, no fue la Academia Colombiana la que escogió el nombre de ese cráter, fue la NASA la que determinó que un cráter de la Luna llevara el nombre de un astrónomo colombiano, y es más conocida la obra de astronomía de Julio Garavito Armero que la labor de Caldas en el Observatorio Astronómico de Bogotá. Es, al parecer mío, esa la razón. En Colombia, en el medio académico, jamás estuvo en discusión proponer
el nombre de uno de nuestros científicos para honrar su memoria bautizando un cráter en la Luna. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el mérito de Caldas como astrónomo, más que mirar cráteres de la Luna, era algo mucho más concreto y más cercano, es que descubrió la importancia de la geografía y de tener medidas exactas de los planos topográficos y de la cartografía, determinar la latitud de Bogotá, la de Popayán, el método isométrico para las alturas, o sea, determinar las coordenadas, y él mismo tuvo que construir sus propios instrumentos para mirar las observaciones astronómicas, agarrar unos lentes, prepararlos, ponerles unos pelos, ¿sí?, de sus hermanas allí para que sirviesen de hilos de referencia, armar todo aquello con una paciencia benedictina, ¿sí?, y poder empezar a hacer astronomía para poder entender geografía, mucho más importante para mí que tener un nombre de un cráter de la Luna, y mucho más desconocido, y por eso me parece que es una salvajada que hemos cometido con él, de ignorar el inmenso mérito autodidacta y de hacer sus propios instrumentos, esa genialidad de hacer de la nada todo lo que hizo. Un descendiente de él, indirecto, que se llamaba Clemente Garavito, fue mi profesor de astronomía, y verdaderamente nos gastábamos mucho tiempo, ¿sí?, logrando determinar la longitud de Bogotá o algo así para obtener eso con 1 kilómetro de error, que se obtenía en esa época, así con los métodos que nos enseñaba Clemente, por lo menos. Yo era muy mal alumno, pero así pasaba. Entonces, realmente el mérito de Caldas, cuando teníamos que planos de América, ¿sí?, tenían errores de 5 grados, como los planos deformados con los cuales nos fueron agrandando el Brasil y achicando la parte occidental de América, el virreinato del Perú y la parte del virreinato de la Nueva Granada. Entonces, lograr esa precisión era poder, y Caldas lo entendió eso como poder, fue visionario en eso. Todavía ignoramos mucha geografía, todavía desconocemos, y geografía histórica más todavía. Ese es el gran mérito de Caldas. ¿Alguien más desea intervenir? Lo que se nos había dicho, pero no hay un documento que yo conozca, es que a Caldas la Asociación Mundial de Astrónomos no le dio ese honor que se lo querían dar a Colombia, y que muy merecido, por supuesto, que fuera él, debido a que parece que había algún tipo de resolución que no se podían tener nombres en el espacio ni de personas vivas ni militares. Pero a Caldas, no es exactamente por la parte militar, sino porque él había fabricado cañones, que ustedes nos acaban de contar. Entonces yo estoy un poco confundido con eso, y me parece que es un tema para que se podía investigar con algunos connotados historiadores y algunos connotados astrónomos. Encuentro con sorpresa pues una cantidad de colegas historiadores, arquitectos, ingenieros civiles, docentes míos, exdocentes, y acudiendo un poquito a alguna de las palabras del maestro Ramón, que tengo el placer de por primera vez conocerlo desde la revista Hito. Ver cómo la Academia Colombiana de Historia, la Academia de Ingeniería y la Academia que llamaron algunos gremios, porque la educación es un negocio, está alejada de la realidad del país. Es decir, la Academia de Historia por un lado, los ingenieros por otro lado, y las 47 facultades de arquitectura que hoy en día tiene Colombia, por ejemplo, y 17 no afiliadas a la Asociación de Facultades de Arquitectura, están produciendo una cantidad de arquitectos, generando una cantidad de arquitectos que desconocemos estos temas tan importantes y tan álgidos de nuestro patrimonio científico, en últimas. ¿A qué voy yo? Realmente a que la Facultad de Arquitectura de
el país, la primera facultad de 1936, se separa de la carrera de ingeniería. Pero paradójicamente es una de las últimas facultades en crearse en América Latina y en el continente. Arturo Robledo, y en unos discursos de los 25 años, cuando la facultad cumplía 25 años, hace un concurso con su equipo, el decano entonces Robledo, y sus profesores ya decían que su facultad de arquitectura ya era vieja porque antes era la facultad de ingeniería. 25 años después, diciéndole a un edificio de corte internacional que hoy es patrimonio nacional, que ya el edificio es viejo y que hay que hacer un concurso para hacer un nuevo edificio. Hoy la facultad hace unos días cumplió 80 años en el país, la carrera de arquitectura. Y como bien es sabido, la facultad de arquitectura fue demolida y cuya vida útil apenas fueron 50 años, 49 años. Y ahí es donde vemos el distanciamiento que hay entre la ingeniería y la arquitectura. Y aunque nos complementamos, fue paradójicamente el arquitecto quien dice que hay que demoler prácticamente la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Y se lanza un segundo concurso, pero paradójicamente son los ingenieros los que nos dan ejemplo a los arquitectos y restauran la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Qué paradójico, ¿sí? Estuve en la charla de los 80 años y estuvimos averiguando por las licencias de demolición de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, de la cual soy egresado, y no encontramos los trámites que se deben seguir. Y en estos días, paradójicamente, se hace una sobrecubierta y se hace una cubierta nueva en uno de los edificios de la Universidad Nacional, que como ustedes bien saben son alrededor de 21 edificios de patrimonio nacional y no tenían los permisos en regla para hacer los cambios de la sobrecubierta. Obviamente es mi alma mater, es mi universidad, pero es esa burbuja y esa geometría especulativa y práctica, como lo decía uno de los ingenieros, la burbuja académica alejada de la realidad, de la práctica. El llamado es, y el llamado que hago, es los ingenieros y los académicos deberíamos estar más cercanos, la Academia de Historia más cercana. Aquí tuve docentes de historia de la arquitectura, pero paradójicamente algunos de esos docentes que hoy no están fueron los que contribuyeron a ese debate que no se dio de la demolición de la primera Facultad de Arquitectura de Colombia, con apenas 49 años de vida útil, comparándola con esos baluartes o con ese puente del Común o con ese puente de Fontibón que todavía es atropellado por tractomulas que entran a Fontibón y está allí como patrimonio nacional. Un puente, ¿lo diseñó quién? Un ingeniero, pero ha durado más que nuestra Facultad de Arquitectura. Muchas gracias. Quinto, cierre la sesión, programación de conferencias y promoción del volumen 9 de apuntes para la historia de la ingeniería en Colombia a cargo del presidente. Están todos cordialmente invitados a la posesión como miembro de número de nuestro académico Jorge Galindo Díaz, expositor del día de hoy, que va a ser el día 19 de mayo aquí en esta academia. Va a tratar el tema de la obra de Guillermo González Zuleta, interesantísimo, que es un ingeniero extraordinario que colaboró con magníficos arquitectos de esa época. Entonces, como todo lo de Jorge, es muy buen trabajo y espero que nos acompañe ese día. A continuación, el Ministerio de la Cultura ofrece un refrigerio en el Salón Alberto Lleras. Les ruego acompañarnos. Será tradición.